vamos rápido. Vamos a empezar con, igual que siempre, los croquis iniciales, las lecciones generales y un repaso a propósito del registro, ¿cierto? Ya hicimos los croquis, vamos ahora con las lecciones generales que le toca a, si no me equivoco, Flo, A ¿cierto? mí, Ya. sí, ya. Antes de las lecciones, aclarar quizás que todas las evaluaciones o letras siempre son apreciativas, es decir, nosotros cuando evaluamos es de manera apreciativa y si bien nos guiamos por los criterios de evaluación, igual son parámetros, como por más que tengan, no sé, pues, 4 cumple, podrían incluso tener una I, como que las letras son súper apreciativas y son súper de los comentarios y los dibujos que nosotros les vamos haciendo encima de los dibujos, vale la redundancia. Y eso, bueno, los 4 principales criterios que en esta presentación se encuentran son los más, quizás son todos los criterios, pero son los más débiles a nivel general, siendo que igual habían buenos trabajos y trabajos que tienen cosas buenas y cosas malas al mismo tiempo, son en primer lugar la escala, la abstracción y el perfil, lo que quiere decir, la escala es el nivel que ustedes escogen para mostrar en sus dibujos, el nivel de detalle, es decir, para una escala como la que les dimos, ¿cuál es el nivel ustedes tienen que escoger qué mostrar y qué no mostrar? Eso refiere a la escala y a la abstracción, y el perfil refiere a la conformación del perfil total, que en muchos casos esta vez no se presentó, pero creemos que es algo como sencillo de entender a través del tiempo y que hoy día van a tener la oportunidad de volver a revisar. La valorización corresponde a los lápices, y no solo a los lápices, sino también a los grosores de los lápices, y el rigor al uso de herramientas, que en muchos casos se presentó que no había líneas rectas, no había uso de escuadra. Es muy importante empezar a usar esas herramientas en el dibujo técnico porque no son dibujos de croquis esta vez, sino que ya son dibujos más de medidas, de corresponder con las medidas reales también, el tamaño de una persona, el tamaño de una casa, el tamaño de un vano. En tercer lugar, la correspondencia, que lo que quiere decir simplemente que corresponde el dibujo de la planta con el dibujo del corte, que es lo que vamos a ver hoy día también. Y el formato de presentación, que es algo que siempre se ve más en déficit y que va mejorando mucho a través del tiempo, pero que vale la pena mencionar de nuevo. Y al final vamos a ver con Juan los repasos. Siguiente, Juan. Ya, y acá yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen que en estos 4 dibujos está, qué creen que está como medio deficiente de los 4 criterios que les acabo de describir? Si me pueden comentar por el chat o por micrófono. Como que El están medio nivel de simples, detalle. como vacío. Ay, perdón, Diego. Eso. Sí, no, no, tranquilo. Igual es lo mismo. Es lo El nivel mismo. de detalle. Sí. En el tercero creo que faltó el detalle de la ventana. Claro, siguiente, Juan. Este es más que el nivel de detalle, que es bien lo que ustedes habían comentado, de que en el fondo se ve muy poco de la habitación y eso también es un criterio importante que, gracias por recordarme lo que es la cantidad de cosas que ponen en la habitación, como que no es simplemente yo no creo que en todas las habitaciones, porque esto pasó en todos los casos, haya habido simplemente una cama o un mueble, sino que hay más cosas en la pieza que se pueden complementar, y a eso nos referimos con el rigor también, de seguir un poco cómo son las cosas en verdad, si bien pueden mentir en algunos casos, cosas que no deberían, pero yo igual he dicho en mis secciones que uno puede poner cosas, como seguir un poco cómo es la realidad y hacer una abstracción respecto a eso. Pero principalmente lo que pasa en estos 4 dibujos es que no hay valorización. En los 2 casos de la derecha no se pueden ver ni los verdes ni los rojos, no hay como un nivel de líneas un poco más gruesas que otras, como un nivel de diferenciación entre el atrás y el adelante, y en los casos de la izquierda el rigor, el uso de los tamaños correctos o de los instrumentos correctos. Siguiente, Juan. Y en este caso lo mismo, en este caso, por ejemplo, el medio, la elección del color, quizás era el único verde que tenían, pero empezar a ver cuál
cuál es el grosor que puede servir, porque si el verde está muy muy grueso, quizás es más importante que la línea de corte, o en el caso de la derecha también se tienden a perder un poco las cosas o por el registro o por la valorización, y en el caso de la izquierda también. Siguiente. Y en estos casos, ¿qué creen que es lo que está más... ¿Qué creen que es lo que falta en estos tres dibujos? Y que creo que falta muy notablemente. Que es lo que hemos insistido en todas las clases, en estas últimas 2 clases. La correspondencia. Además de la correspondencia, ¿qué se ausenta en los dibujos? Las líneas de construcción, ¿o no? No tanto, pero quizás se las tiré un poco difícil, pero dale, Juan. Es del perfil, no hay como un perfil unitario, sino que está como fragmentado en mil zonas, y eso quiere decir que no, que la parte del ejercicio principal es poder generar ese perfil unitario que conforma el vano. Entonces aquí en la izquierda yo les rayé un poquito cómo podría ser ese perfil, y también un perfil donde tenga un nivel de detalle que ustedes puedan calibrar. Siguiente, Juan. ¿Y si ahora estáis levantando la mano? Sí, es que tengo una duda Sí, dime. sobre dónde caería la diagramación o cómo pueden... Todavía no he hablado de eso. Ah, ya, perfecto. Sí, no te preocupes. Y en este caso lo mismo, el nivel de abstracción también es importante, como entender que hay más cosas en una habitación que solo un puro elemento o solo una pura persona. Quizás como siempre intentar abarcar más en los dibujos, y eso lo vamos a ver hoy día también, con texturas, con otro tipo de complementos que hagan el dibujo un poco más rico de espacialidad. Siguiente. Y en estos casos lo mismo, la conformación del perfil, que creo que fue lo más deficiente en esta actividad, pero quizás lo que hoy día van a poder arreglar, que es como la continuidad de este perfil. Y también dibujar siempre lo que ustedes puedan medir o saber. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, hay un muro, hay un grosor de muro, seguramente es un segundo piso lo que está arriba, pero se prolonga mucho una medida que no se puede medir. Entonces, las líneas bueno, sí, estas líneas no deberían ir, ya que no conforman el perfil, sino que quedan como para el segundo piso, no para la habitación donde ustedes están trabajando. Siguiente. Y en estos casos es lo mismo. Si ven, hubieron muchos casos donde no hay un perfil continuo, donde se pueda ver una pura línea que forma el dibujo. Siguiente, Juan. Y estos son dos buenos casos de perfil, para que ustedes un poco tengan una referencia. Yo siempre muestro mucho más buenos casos en general, pero esta vez prefiero mostrar un poco más los déficits porque es la primera clase, y creo que para que se den cuenta que en verdad es un error muy general y no es solamente algo puntual de ustedes, sino que es algo que se va mejorando. Pero aquí hay 2 ejemplos de perfiles como bien compuestos. Si bien el de la derecha igual tiene algunas líneas, es un perfil continuo. Y eso es lo más importante, y creo que es lo que le tiene que quedar más claro hoy día. Siguiente, Juan. Y en estos últimos 2 puntos, ¿qué creen aquí que está mal? Queda poquito de la presentación. La foto. Los blancos. Sí, lo que hablaba la Isadora, el formato de presentación, si bien es la diagramación, que quizás esta vez quedó un poco pequeña la escala, pero no era el problema más terrible, sino la manera en que mostraban sus trabajos, porque podrían haber hecho trabajos muy, muy bellos, y no los pudimos apreciar porque estaban o muy mal sacadas las fotos, o la luz no permitía ver los detalles o los colores. Entonces creo que eso es como lo más después del perfil de corte, hoy es lo más importante, que puedan sacar buenas fotos y dedicar al menos un tiempo a eso, porque eso es lo que nosotros evaluamos. No evaluamos los dibujos directamente como en vivo, sino que los evaluamos a través de una foto. Incluso la foto puede estar un poco arreglada después de la captura, para que nosotros veamos cosas más resaltadas que otras. Hay un beneficio ahí en la foto también, después de todo, verlo como un beneficio y no como algo que los perjudique. Y último, hasta aquí no les voy a hacer la pregunta,
Siguiente. Siguiente. Aquí es la correspondencia, porque principalmente siempre, y sobre todo en los dibujos de hoy día que vamos a ver muchas vistas, tienen que corresponder los dibujos, las medidas y las posiciones. Por ejemplo, en el caso del medio, el señor es mucho más pequeño en la planta que en el corte, y en el caso de la izquierda, está posicionada la persona sentada en la planta mucho más a la izquierda que en el corte. Entonces es importante que los dos dibujos correspondan en medidas y en posición. Igual que en el caso de más a la derecha, que la persona no dibujó las cosas como correspondiendo, sino que las volvió a dibujar de nuevo y hizo doble trabajo. Entonces, quizás la correspondencia también sirve mucho para incluso ahorrarte trabajo y usar las mismas líneas de construcción para hacer la planta y el corte. Eso sería por hoy, por ahora. Gracias, Florencia. Ya, ¿Hay ok. alguna duda, algún comentario? ¿Alguien que quiere decir algo? Dale, Diego, nomás. Ya. No, vamos a hacer un pequeño repaso que yo siento que vale la pena no dejar pasar, al menos al principio, porque hemos tenido bueno progreso. Es como un avance notable de este curso en particular, de que ha llegado rápidamente en general una buena presentación eh, respecto al tema del registro, que es lo que hemos conversado, que es súper importante, tal como lo dijo la Flo. Voy a aprovechar de hacer un repaso para ir como integrando estas cosas y no vayan quedando en el aire y no haya sido como un golpe de suerte nomás de que estén saliendo buenas representaciones en general en cuanto al registro. Entonces, recordar que la luz debe ser pareja e indirecta, o sea, no tienen que iluminar con un foco directo, y hay que utilizar ojalá la luz natural o asistirse con focos en distintas direcciones desde varios lados, cosa de que no se genere solamente una sombra y tampoco con un contraste tan duro. Tratar de colocar la cámara paralela al dibujo, mientras más esfuerzo pongan en tomar una foto ortogonal, menos se van a complicar después con temas de postproducción o de tratar de ajustar el formato o que les quede chueco. Tengan en cuenta todos esos factores que no se tienen que ver parte del fondo, que las líneas ortogonales tienen que estar paralelas a los bordes de la imagen y que debe estar bien ubicada, o sea, bien rotada y apaisada o vertical de acuerdo a cómo hayan hecho el dibujo, pero tiene que ser correspondiente a eso. Y bueno, también están los temas de postproducción, que es lo que voy a explicar ahora un poquito, después vamos a poder profundizar más en eso, pero siguiente. Bueno, entonces aquí vemos la expresión gráfica de estos tres principios que estamos recordando ahora. Tenemos el uso de luces indirectas o la luz solar, pero tamizada a lo mejor por un visillo o a través de una ventana, que no le llegue el sol directamente. Tenemos el utilizar la cámara paralela al dibujo, o sea, tratar de tomar la foto lo más ortogonal posible, lo más encuadrada también de acuerdo al formato de la cámara, y luego vendría la postproducción, que es, perdón, el que se pueden apoyar en todas las herramientas digitales que ustedes conozcan. Eh, la mayoría de los celulares, la mayoría de las aplicaciones que trabajan con fotografía traen siempre un pequeño editor de fotos en el que pueden recortar ciertos bordes, que pueden mejorar temas lumínicos y a veces habiendo tomado una foto con las mejores condiciones posibles, incluso para dejarla un poco mejor, estos editores sencillos funcionan tal cual, ya que ya la mayor parte de la pega se hizo en el momento de tomar la foto, entonces basta con unas herramientas básicas como las que pueden ser incluso las del Instagram o las galerías de fotos en el celular, siempre tienen una opción para editar la foto y con eso puede bastar para mejorar un poco los niveles. Sí, perdona, Diego, Juan, ¿estáis dibujando ahí? Sí. sí, me metí a dibujar ahí. No siempre va a ser conveniente tomar la foto como por ejemplo apoyado en una mesa o algo. A veces las láminas son grandes
Y quizás tomar distancia es algo bueno. Por lo pronto, tomar distancia y después recortar la foto, volver, anula ciertas deformaciones que pueda tener las cámaras. Entonces, a veces, yo creo igual, que podría generalizar, es más conveniente poner las láminas en un sentido vertical y tomar las fotos derecho. Ya. Eso no es El de mayor- siguiente. Juan. Ahí está. Bueno, esto es lo que les decía. Eh, vemos al principio la hoja ahí un poco desordenada. Ayúdense con pequeños elementos muy sencillos, unos pedacitos de masking tape para dejarla bien plana, tratar de plancharla como se pueda, tratar de borrarle las arrugas. Aquí vemos que se está todo desde el punto de vista de la aplicación de la cámara misma, y incluso al momento de tomar la cámara, perdón, de tomar la foto, podemos ver que dentro de la aplicación de la cámara hay estas pequeñas correcciones de oblicuidad de la foto, correcciones de, claro, del ángulo, del escorzo en el que uno la está mirando, hay correcciones de niveles, y que jueguen un poco con las opciones, traten de sacarle fotos a un papel siempre y como ir viendo cómo les queda mejor, o incluso utilizar ciertas aplicaciones como podría ser Cam Scanner, pero es importante que ustedes puedan manejar bien la herramienta, no simplemente confiarse de los parámetros preestablecidos con los que vienen estas aplicaciones, sino que tienen que manejar estos parámetros, vean un tutorial, investiguen un poco en internet o por prueba y error. La idea es que ustedes puedan manejar estos parámetros y controlarlos a su haber, y resguardar siempre que se vea la valorización del dibujo que están haciendo, que se entienda el código de representación, que se vean los colores, que haya un buen contraste, que exista un blanco de fondo, etc. Siguiente. Eso, como volver a la diferencia que puede existir en cómo se entrega la información de una manera como más informal, con una foto mal tomada, mal iluminada, mal encuadrada, y cuando se puede presentar la lámina. Bueno, en este caso es lo que decía Juan, esta lámina estaba colgada verticalmente en un muro, y eso nos ayudó a tomar la foto y poder transmitir esto que era un levantamiento en terreno de patologías de conservación. Claro, había un montón de códigos aquí, como ven a la derecha, un montón de tipos de línea bueno, de códigos, sobre todo, para representar distintas patologías. Y entonces era súper importante poder hacer estas fotos que, claro, como era una lámina grande, hay menos posibilidades de escanear estos planos. El tema de la foto fue como súper importante. El siguiente. Y bueno, esto es más o menos como lo que de lo que esperaríamos de trabajos de tanto en taller o en representación. Como ven, como en la presentación de Zoom, cómo se transmite el streaming, le quita un poco de calidad a estas fotos, pero incluso así uno es capaz de ver todos los códigos de representación en este dibujo, en el dibujo a la izquierda. Vemos las cotas, a lo mejor no podemos leer los números, ahí sí que nos tendríamos que acercar un poquito, pero así a primera vista hay un buen contraste entre la línea más gruesa y la línea más delgada, hay una buena representación de los colores, hay una buena representación de los detalles, y todo eso está logrado de transmitir a través de haber tomado una buena foto, de conseguir un blanco de fondo, y que el registro sea fidedigno de los colores que se utilizaron para dibujar, en primer lugar. Lo mismo a la derecha, ahí podemos ver cómo se pierde un poquito de detalle, pero sin embargo, lo más importante constata aquí en la foto, en la representación, se ven, claro, desde las líneas más gruesas, las texturas siguen apareciendo, texturas de exteriores, como ven en el lado más izquierdo del dibujo. Las texturas más de lo construido también son súper patentes. Entonces, esto es más o menos como a lo que debiésemos apuntar en cuanto a registro.
que haya como básicamente eso, un registro de todas las líneas que fueron dibujadas y cómo fueron pensadas de ser dibujadas también, que eso es el código de representación que le hemos tratado de transmitir en estas primeras clases que hemos tenido. Y creo que es eso, Juan. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Nosotros estamos evaluando si incluir como una parte formal dentro de la clase un pequeño tutorial de Photoshop para los que lo tengan, para que tengan disponible. También hay un Photoshop de uso gratuito que está en internet. Podríamos compartirlo y vamos a avanzar en eso. Podemos verlo después por secciones. Nosotros les vamos a preguntar cuántos de ustedes saben usar Photoshop, cuántos estarían dispuestos como a aprenderlo básicamente y contar como con esa herramienta, y a lo mejor podríamos hacernos un espacio en alguna de las clases próximas para poder hacer una pequeña cápsula con herramientas básicas de edición, pero centrada en esto que hemos hablado, que es el registro. ¿Alguna duda o comentario? Bueno, Juan, parece que Sería bueno quedó hacer ese claro. tutorial para Ya. Photoshop. Sí, Sí, le vamos... disculpa, Sí. digo, ¿hay algún truquito, cuestión así que tengan ustedes para poder sacar la licencia así gratis? ¿O alguna licencia gratuita que tengan por ahí? Sí, Hay que pero no la preguntar. podemos decir en pantalla. Ah, Sí, va a ilegal, quedar grabado. ya. Atrás bambalinas me dice. Haz tu Tenemos que poner un googleo, pito después, en el momento en haz que lo tu digamos. googleo y se puede. De cualquier forma, igual la versión online de Photoshop les va a servir para lo que necesitan, por lo menos para este curso, el que sigue y el que sigue. Quizás no tantos más allá, pero se puede. No necesitas tener la versión pagada o pirateada del Claro, programa. como el Adobe Suite completo, como full No. del año, no, Ya, como con un Photoshop del 98 te sirve. Y claro, las versiones online gratuitas tienen todas esas funciones que son las más básicas. Y después más adelante en la carrera, algún amigo les va a pasar el programa pirateado y van a ser todos felices con sus programas pirateados. ya, bacán, gracias. Ujú. Pausa, 9:45 volvemos, ¿les parece? Recuerden, por favor, no se salgan, apaguen las camaritas, pero no se salgan. Muy bien. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Estudiantes, Estudiantes, Aquí estamos. pueden estar atentos a meter gente, por favor. Y eso, de nuevo, gracias a los que prenden las cámaras, a los que hablan por el micrófono más que el chat. Todas esas cosas realmente ayudan mucho, ¿ya? Hoy día vamos a continuar con los contenidos de la clase pasada y vamos a profundizar un poquito más en eso. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada o no? ¿En qué mundo nos Sí. estuvimos moviendo? En el corte, la planta, dibujo. Eso. ¿Y cómo le decíamos a eso? Proyección ortogonal. Proyección ortogonal, ¿cierto? Y todo eso, la planta, el corte, que entran dentro del término de proyección ortogonal, también nosotros en este curso lo metemos en el saco de las vistas múltiples, ¿cierto? ¿Recuerdan por qué era eso?
O sea, Porque porque tienen que para... estar todas juntas para que se entienda. Perdón. Para que se entienda que ¿Qué me va a decir? Como lo que se trata de mostrar, como, no sé, la casa, la pieza, la ventana, lo que sea. muy bien, ¿cierto? O sea, en definitiva, por ejemplo, en este dibujo, si yo estuviera viendo solo las figuras de arriba, no entendería nada, ¿cierto? O sea, eh, segundo. Ese dibujo, si yo estuviera viendo solo ese dibujo, podría pensar que estoy en clase de biología, ¿no es verdad? Mientras que si yo entiendo todo ese dibujo, claro, tampoco voy a entender que va a estar en clases de arquitectura, pero por lo menos me puedo hacer una idea bastante clara de qué es ese objeto, ¿cierto? Entonces, para seguir hablando el mismo lenguaje, vamos a repasar. Planta es una vista desde un plano horizontal, ¿cierto? Que mira hacia abajo o hacia arriba. Corte es una vista desde un plano vertical que corta o segmenta el volumen, como si le estuviéramos pasando un cuchillo. Y elevación o alzado o fachada es una vista desde un plano horizontal, o sea, vertical, pero que no está cortando el volumen. Ahora, ¿qué les llama la atención del dibujo de la izquierda? Que podría ser perfectamente dos cajas de cartón con otra caja de cartón con un triángulo encima, como que no tiene contexto. ¿Ya? Eso porque el dibujo es simple, ¿cierto? Sí. Es súper sencillo, o sea, no tiene mucha información el dibujo. ¿Pero qué más les llama la atención? De que es como el tipo de dibujo, por así decirlo, como egipcio, no sé dónde está como todo plano, no sé si es que es como una casa que está mirando como en la segunda imagen, sino que puede ser que las dos caras están mirando a mí. No Es bien sé, piola que el punto que mencionas porque, claro, pasa eso, de nuevo también porque el dibujo es muy sencillo, sí. pero hay un tipo de dibujo que se llama la perspectiva egipcia, que la van a ver más adelante. Ah, Eh, pero sí, en este caso pasa algo. Pero no, en realidad yo lo que me refiero es a esto. Estamos viendo unas líneas entre esos dibujos, ¿cierto? ¿Qué son esas líneas? las líneas de, no sé cómo decirlo, como la de altura, las de ancho, pues Construcción. así, las líneas de referencia. Porque en el fondo estamos claros en que, ay, perdón, estamos claros en que esta es la planta, esta es la elevación y este es el corte, ¿cierto? ¿Se alcanza a ver el dibujo? No tanto, no tanto. Bueno, abre eso. Entonces esas líneas rojas les vamos a llamar líneas de construcción. Les podemos llamar de varias maneras, ¿ya? Lo que importa es que entendamos el sentido de esas líneas. Y es que nos hagan entender que hay dibujos que están funcionando de forma coordinada. Entonces, claro, acá ya vemos el mismo caso, pero con un dibujo un poco más desarrollado, ¿cierto? ¿Y qué les llama la atención ahora? Con respecto al que Son acabamos como de de ver, ¿qué diferencia correspondencia. tiene? ¿Cómo? Ah, no sé. No, pero como que corresponden, pero no sé por qué en uno se ocupa como ángulo recto y el otro circular. No sabría eso. O sea, que ahora están conectando las tres, como que no solo Eso, dos. eso es, ¿cierto? O sea, de acá de alguna manera ya entendemos en un solo dibujo o en un conjunto de dibujos como estos tres tipos de dibujo y convengamos en que eh, para acá puede aparecer otro corte, ¿cierto? O sea, otra elevación y para acá otra de esa casa, ¿cierto? O como sea. Y en el fondo
estamos viendo dibujos que están funcionando de forma muy coordinada entre ellos, ¿cierto? Y además empieza a aparecer todo este mundo de acá, ¿cierto? Que lo que hace es vincular S con S y S con S, ¿cierto? Ahora, ¿por qué sería necesario hacer eso? De vincular ese tercer dibujo. Porque nos dan una perspectiva más clara de cómo sería del otro ángulo. Sí, pero yo puedo tener el dibujo ahí sin tener toda esta majamama de líneas, ¿cierto? O sea, porque así queda más claro como, ¿Qué cosa se es corresponde que con no sé qué, cómo ¿cierto? explicarlo en realidad, pero Pero claro, podría que quedar son más todos claro, por como, ejemplo, que como juntos. que la cumbrera de la casa, esa, viene siguiendo esa línea, ¿cierto? Y que pega ahí, por ejemplo, ¿cierto? Serviría como para entender esa relación. Pero hay un punto que es más importante todavía, porque lo que estamos haciendo ahora es que estamos viendo un dibujo terminado. En el fondo, lo que es importante de eso, o de esto que estamos hablando ahora, es que lo que vamos a hacer ahora y cómo lo vamos a pensar ahora, no es que vamos a hacer un dibujo, después vamos a hacer otro dibujo y después vamos a hacer otro dibujo y los vamos a juntar con líneas, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un dibujo. Desde ese dibujo vamos a construir el otro y desde esos dos vamos a construir el tercero. ¿Ya? Entonces son líneas que nos ayudan a armar los dibujos. Por lo tanto, ganar tiempo. Ojo, súper importante, ustedes saben que los ejercicios son rápidos. ¿Verdad? Entonces, un poco la técnica que usamos para hacer eso es armarnos estas coordenadas, ¿cierto? O sea, estos ejes que mandan. Para que funcione bien esto, claro, acá se muestra que se puede hacer con semicircunferencia o con ángulos rectos, ¿cierto? Esta correspondencia entre, digámosle, dibujo A, B y C, ¿cierto? Entonces la correspondencia entre el dibujo A y el C se puede hacer con semicircunferencia o se puede hacer con ángulos rectos, ¿ya? Incluso se podría hacer con líneas así, ¿ya? Para que funcione eso, los ángulos rectos, las diagonales o la circunferencia, es súper importante que manejemos una medida, ¿cierto? O sea, que si es que esto va a ser un ángulo recto, la medida o el margen a cual quedan los dibujos desde los ejes principales debe ser la misma. O sea, esa medida A con A. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Todo bien. Sí, todo bien. Perfecto. Ok. Entonces, claro, una vez teniendo eso, en el fondo lo que uno hace es proyectar esta línea, ¿cierto? Hasta el eje, desde el eje a semicircunferencia, y después proyectamos esa línea entera, si queremos hasta abajo infinita, y si queremos, por ejemplo, tomar la altura, cruzamos esa, ¿cierto? Después esta, lo mismo, hasta allá, semicircunferencia, hasta abajo, y si se fijan ahí, al tiro, empieza a aparecer un cuadrado, o sea, un polígono, donde sabemos que va a estar inscrita el alzado o el corte de esta casa, ¿cierto? ¿Qué información nos faltaría? Nos faltaría saber, por ejemplo, la ubicación de los aleros. Para eso extendemos esta línea hasta acá, ¿cierto? Marcamos ese punto ahí y tenemos toda la información que necesitamos para dibujar el alzado de esa casa. ¿Se entendió el proceso? Sí, todo claro. ¿Sí? No tiene mucha complejidad, ¿cierto? De hecho, la idea es que esto nos ayude a hacer dibujo más rápido, que sea más fácil, que nos demoremos menos.
Porque en el fondo no tienen que estar todo el rato midiendo, ¿cierto? Como, chuta, ¿cuánto medía esto? 5 ya, 5 acá, ¿desde cuánto? No, en el fondo es usar un dibujo para empezar a referenciar desde ese otro y desde esos dos el tercero. Ahora para empezar a ver algunas referencias de esto, y voy a pasar rápido, porque en el fondo la idea creo que queda bastante clara. De repente, por ejemplo, se van a topar con dibujos como este. Si se fijan en el de abajo, hay algo interesante, y eso se hace harto también, de calzar los dibujos en uno mismo, o sea, en un solo dibujo, ¿cierto? Entonces ahí están viendo una elevación y una planta que están calzadas, ¿cierto? Están superpuestas. Arriba están separadas. Para algún efecto, para algún tipo de dibujo, o en algún momento quizás van a querer o necesitar hacer algo como eso. Como por ejemplo también, estos dibujos que hicimos alguna vez para hacer maquetas en el curso, en este curso, pero hace varios años atrás, con un proyecto muy, muy interesante, que si en algún minuto quieren ver un proyecto que es al mismo tiempo un proyecto de arquitectura, un poema y un libro de dibujos, les diría que le echen una mirada. Se llama Victims, de John Hayduk. Pero para el caso, y ahora ponía el de dibujo, fíjense cómo, si es que uno dibuja la planta, una elevación, y la otra elevación, uno arma un volumen, ¿cierto? Y acá se hace bastante explícito esto de las vistas múltiples. Ahora, claro, la foto está mostrando un ángulo que no es favorable para los efectos de lo que estoy comentando, pero solamente dibujando esas caras fueron capaces de armar una maqueta bastante clara de esa pieza. Lo mismo para esto, ¿cierto? Y sobre todo este carrusel, súper interesante caso porque es un círculo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas elevaciones hago? Creo que lo conversábamos el otro día con, no me acuerdo el nombre, disculpa, Carolina, creo que me preguntaba la elevación de Escorzo, o si la elevación siempre tiene que ser perpendicular. Chuta, ¿cómo lo hacemos cuando es circular? Hay infinitas, ¿cierto? Estas tangentes tienen infinitas. Entonces, bueno, claro, sin enrollarse tanto, súper natural resolverlo de esta forma, ¿cierto? Dibujo la planta, que sería este dibujo que está acá, y superpongo, así como les mostraba recién, como el dibujo de los sartenes, una elevación de esa figura, y puedo a través de ese mecanismo entender bastante bien, aunque de forma parcial, cómo es ese objeto. Esta es una técnica que se ha usado, obviamente, no solo en la arquitectura, y aquí vamos a salir un poco del mundo que nos compete, sino que en el mundo del diseño, en el mundo del registro de patentes, ¿cierto? Y es algo que se puede usar también para describir figuras arquitectónicas muy complejas, como lo pueden ser esta escalera, ¿cierto? O este púlpito. Lo podemos usar para la representación de elementos vegetales, como lo hace este arquitecto, de forma muy notable. Y ya vamos a tener una parte del curso que se va a tratar un poco de esto. Y acá aparece un caso bien interesante. ¿Qué les llama la atención? Es que lo hace varias veces y hay veces en que lo hace con más detalle que otras, como marcando superficie y en otros no. Ya, podríamos decir que por tipo de dibujo hay distintos niveles de información, pero eso no es lo que estoy queriendo que se fijen. Están como repartidos por... O sea, como que no sé, o sea, por lo menos yo no entiendo bien qué va en qué parte. Como de que Es Hay como un lo despelote, ¿cierto? Es como un rompecabezas, sí, como no, dice no se Diego. entiende nada. es como Hay lo una que representan. composición. Ya.
¿de acuerdo? Hay una composición que es al mismo tiempo una propuesta de cómo los dibujos se empiezan a mezclar, eh, cuando los dibujos no se empiezan a mezclar y cuando los dibujos se corresponden entre ellos. ¿Ya? Eso fue, por supuesto, algo muy premeditado en este caso y en esta composición. Y se fijan la ubicación, por ejemplo, de este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, son coincidentes, o sea, hubo un traspaso de acá para allá, ¿cierto? Queriendo hacer notar solamente el mobiliario de la casa, al mismo tiempo en que las fachadas, vuelvo un poquito atrás, esta es la planta, esta que estoy remarcando acá es la planta de esta casa, y estas son una elevación de esta cara, ¿cierto? Esta otra es una elevación de esta cara, con la estructura, ¿cierto? Y esta con los cerramientos, o sea, con distintos niveles de información también. Pero son dibujos que están funcionando de forma coordinada. Como la casa es rara, el abatimiento de los dibujos no es recto, ¿cierto? No es ortogonal, y de nuevo entra la pregunta de si acaso las elevaciones tienen que estar dispuestas de forma perpendicular. No diría que hay una respuesta. Este dibujo de alguna forma nos muestra que no la hay. Voy a ser honesto, en verdad no tengo idea de qué está pasando ahí, pero creo que tiene que ver como con la idea de hacer una composición nomás. No sé si alguien del equipo conoce un poco más en el caso esa parte del dibujo. El asunto... No, yo no lo conozco, pero creo que son como distintas vistas frontales que entregan las caras laterales de la casa Claro, cuando uno se enfrenta a ella. Sí, yo me imagino que, por ejemplo, esto tiene una correspondencia con ese frente, ¿cierto? Y que estas son las proyecciones de eso, y que exacto. esta parte que está acá es el techo, ¿cierto? Entonces, sí, son elevaciones, pero claro, todavía me queda la duda a propósito de... Y quizás, si hiciéramos el ejercicio de trasladar líneas, por ejemplo, líneas rectas, de S con S y S con S, nos vamos a encontrar con sorpresas, ¿cierto? Y efectivamente son proyecciones que salen de alguna forma ortogonal en un volumen muy raro. Entonces son elevaciones que terminan siendo figuras muy raras. ¿Se entendió eso que hice recién o no? O sea, esta cara de acá corresponde a toda esa cara, ¿cierto? ¿Sí? ¿Le cambio el color? Sí. Esa cara de acá corresponde a toda esa cara. ¿Ahí sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, Eso un muy es. buen... Y las otras ¿sí? vistas son frontales, frontales. Este es un muy buen caso para darnos a entender de que las cosas no siempre son tan rígidas y fáciles de mostrar, y que el dibujo en sí es un proyecto y una propuesta. Ahora, a nosotros siempre nos gusta poner las cosas en perspectiva, y estos son ejercicios que hemos hecho semestres anteriores con mayor o menor nivel de complejidad. Eh, entonces aquí ven vemos un corte a la derecha arriba, vemos una elevación abajo a la izquierda, vemos una planta arriba a la izquierda, vemos la correspondencia entre los dibujos, y vemos croquis que describen el objeto en caso de que hubiesen quedado algunas dudas. ¿Qué les llama la atención de este? Que también son dibujos de primer año de un semestre anterior.
que por un lado, por la derecha, o sea, en el de la izquierda, en el dibujo de la izquierda, en el lado derecho, está solamente el perfil y sin tanto detalle. En cambio, en el lado izquierdo tiene mucho más detalle y textura de lo que tiene el monumento. Exacto. ¿Y qué dirías, ahora si lo pudieras poner en los términos que hemos estado aprendiendo? ¿Qué dirías que es el dibujo de la derecha? El de la derecha, ¿Qué dirías que es el dibujo? una chimenea. No. ¿Qué tipo de dibujo? Ah, ya, no sé, de perfil octogonal. ¿Ya? ¿Alguien más? Un corte, ¿no? Un corte y el de la izquierda una elevación. Diego Medina levantó la mano también. Sí, Es un que eso quería decir, corte. es un corte, pero es como si uno le sacara un pedazo de torta y quedara así la parte de atrás y el frente nomás. Sí, Exacto. bastante Es preciso. es un corte con una elevación. El ejemplo que da el compañero es buenísimo, en el sentido de que tenemos que seguir entendiendo esto como un todo, ¿ya? Es un todo, es un mausoleo en el cementerio de Santiago, igual que el dibujo que está acá a la derecha, ¿cierto? Pero de una forma es un único dibujo queriendo dar distintos tipos de información. Podríamos decir que es otra forma de dibujo en vistas múltiples. Otros ejercicios que hemos hecho semestres anteriores y algo bastante más parecido a, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Tengo una pregunta. ¿Uno siempre tiene que empezar como con el plano, o sea, como el corte de la planta? Buena pregunta. No. No siempre hay que empezar por la planta, no siempre hay que empezar por el corte, no siempre hay que empezar por la elevación, hay que empezar por el que nos sea más cómodo. O por el que tenga más información. Bueno, una cosa importante también es saber esto, es saber cómo, es saber diagramar este dibujo y entender cómo, y en esto van a fallar algunos, porque siempre fallan, el sentido de abatimiento de esto, porque, claro, la planta es fácil, ¿cierto? Después yo tengo esta elevación que tiene un sentido así. Y cuando el ejercicio no está resuelto de forma correcta, lo que nos termina pasando muchas veces es que nos llegan dibujos, y para dibujarlo rápido nomás, así, ¿ya? ¿Qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, estos dibujos se estarían correspondiendo, este dibujo se estaría correspondiendo con este, pero este dibujo no se estaría correspondiendo con este. ¿Se entiende? ¿Se entendió por qué no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el lado que está más cerca de la línea, como de los ejes, tiene que ser el lado más ancho del vaso, o sea, como la parte de arriba. Claro, porque en el fondo si yo proyecto esta línea hasta el eje y esta línea hasta el eje, o sea, son líneas que debería estar queriendo juntar, estoy juntando la base de la taza con la boca o copa de la taza, ¿cierto? O sea, no corresponde, no se coincide. ¿Ya? Muy buena pregunta. ¿Alguna otra? Yo tengo una duda. Cuando hablan de elevación, ¿no es como lo mismo a vista frontal o sí? O sea, a corte frontal. Usemos los siguientes términos: planta, corte y elevación. ¿Ya? Ya. Entonces, por ejemplo, esta es una planta, ¿cierto?
esto es un corte, porque estamos viendo información interior, vemos el espesor del material, ¿cierto? Vemos la complejidad de la tapita con el vaso, ¿cierto? Todo el sistema de anclaje que hay ahí, o de rosca. Acá no vemos eso, ¿cierto? Lo estamos viendo desde afuera, no lo estamos viendo cortado. Entonces a este le vamos a decir elevación. Entonces, si bien les he dicho que hay muchos nombres para referirnos a cada uno de estos, de momento, y para mantenerlo en claridad, dejémoslo en planta, corte y elevación. ¿Ya? Sigamos. Ahora voy a solamente comentar de forma rápida, y esto me interesa como que no se mareen mucho con esto, algunas formalidades a propósito del dibujo técnico, y de esto de cuando hablamos del lenguaje, y que lo que estamos tratando de aprender acá es un lenguaje que nos va a servir para comunicarnos entre nosotros, entre pares, entre profesionales, entre especialistas, entre gente que no tiene nada que ver con el mundo de la arquitectura, con inspectores fiscales, con, vaya a saber uno, político, algún cliente, o lo que fuera, o a alguien que está leyendo alguna publicación que hicieron. De cualquier forma, en el ejercicio más práctico constructivo, los tipos de dibujo que les van a pedir, por ejemplo, los constructores, son dibujos de este estilo. ¿Qué creen que están viendo acá? Bueno, lo dice ahí, planta, ¿cierto? La planta de una vivienda. Aparecen un montón de cosas, ¿cierto? O sea, a ver, está esa cosita de ahí, esa cosita de ahí, están todas esas cositas de ahí, está esa línea rara de ahí, ese de ahí, están estos de acá, están estas líneas segmentadas, está ese que el excusado, está ese de ahí, ¿cierto? Está toda esta viñeta de materiales, ¿cierto? Están estos de acá, están estas otras de acá, el rótulo, achurados. Es un dibujo complejo, es un dibujo con muchas capas, es un dibujo que puede marear mucho, ¿ya? Ay, segundito. ¿Se borró ahí? Sí. Así como un solo dibujo puede tener muchos tipos de, o sea, muchas capas de información, un solo dibujo no basta para dar a entender, y de nuevo la idea de las vistas múltiples, a cabalidad un proyecto. Y para ejecutar, por ejemplo, la construcción de algo, vamos a necesitar mucho más que solo una planta, o dos plantas en este caso, que están mostrando dos tipos de información distinta. Pero acá, por ejemplo, aparecen otras plantas del mismo caso que muestran más información de distintas partes, como por ejemplo la de arriba es una planta de fundaciones, ¿cierto? La de abajo es una planta de cubierta que indican cómo tiene que ser la cubierta y cómo deben ser las fundaciones, a qué distancia, ¿cierto? Y eso además se complementa con esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? ¿El perfil esquemático? Claro, es un perfil de todo esto, ¿cierto? Que muestra de forma correlativa, o sea, son dibujos que están alineados, la altura, dónde están las vigas, cómo es la fundación, etc. Esta es una casa, si la ven, es larga, ¿cierto? ¿Ustedes creen que hacer un corte así nomás sería suficiente? No, ¿cierto? Habría que hacer varios cortes para describir los distintos momentos y las distintas situaciones constructivas y espaciales que describen este volumen. ¿Ya? Cada uno de esos cortes con sus distintas complejidades también, y con sus distintas capas de información. No solamente vamos a necesitar hacer varios tipos de cortes transversales,
sino que también vamos a necesitar cortes longitudinales y ver cómo se resuelve la casa en su dimensión larga. También una elevación, ¿cierto? Que describa cómo son las fachadas. Y ahí empieza a aparecer nuevo tipo de información, como por ejemplo eso de ahí, ¿qué creen que es? Numeración de las ventanas, ventana 1, ventana 2, ventana 3, ventana 4, cada una con sus propios códigos, tratando de decir algo a propósito de eso. Como si fuera poco todo esto, hay otros tipos de dibujos que describen la dimensión material constructiva más específica del caso, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer todas las partes de la casa. Este es un corte que se llama escantillón, es un corte, ¿cierto? Pero es escantillón, y así nos referimos a ese tipo de dibujo que nos muestra, por ejemplo, dónde están las soleras, la aislación, cómo se resuelve la terminación interior, la terminación exterior, ¿cierto? Los cortagoteras, las hojalaterías, los revestimientos, qué pasa dentro acá, etcétera, etcétera. ¿Qué les llama la atención de este dibujo? Además de que es súper completo y como exhaustivo en cierto sentido. Que tiene como texto. Tiene mucho texto, ¿cierto? Porque ahora estamos queriendo describir lo material, ¿cierto que sí? Entonces, todos esos textos hacen referencia a un material y quizás a una terminación de ese material. ¿Pero qué más? Que tiene un zoom. ¿Cómo? Que tiene como Ya. zoom, creo, no sé. Sí, Como de detallado. repente es necesario hacer un cambio de escala o mostrar algo más en detalle, por ejemplo, alguna excepción o alguna particularidad. Pero lo otro que llama la atención es que, por ejemplo, fíjense, acá viene la línea del techo, ¿cierto? Pero no calza. ¿Por qué no calza? ¿Hay un hoyo en la casa? Parece. Porque se moja. está ¿Y cortado cuántos y medios? como se separa un poco, ¿Cómo? que está como cortado y lo mueven a la derecha, ¿o no? Javier. Son solo El, las el esquinas de asunto la es casa. que, como es un dibujo a una escala muy grande, ¿cierto? O sea, es un dibujo que es muy grande para ver todo este nivel de detalle, hacerlo entrar en una lámina es algo difícil de hacer. Entonces lo que se intenta es cortar el dibujo en algunos puntos, como por ejemplo ese, como por ejemplo ese, como por ejemplo ese y ese, y omitir información que pueda resultar redundante. Digamos que en todo este espesor de acá, que podría ser a escala real, todo eso pasa lo mismo todo el rato. Entonces se decide cortar el dibujo, achicarlo, para que pueda entrar de forma más cómoda en una lámina. Entonces, además de escantillón y todo eso, empiezan a aparecer cosas más específicas. ¿Qué es esto? Por ejemplo, Las ventanas. Ahora las puertas, claro, ventanas. es Puertas una y descripción ventanas. de puertas y ventanas. Las puertas y las ventanas que se necesitan construir o instalar para esta casa en este lugar en específico. ¿Ya? Cada una con su numeración, cada una con sus detalles y en la planta su ubicación. Entonces, ahora, volvamos varios pasitos atrás. Esto es una forma, ¿ya? Van a encontrar las suyas después. Pero nosotros vamos a intentar hacer lo mismo. Queremos incluir códigos, queremos incluir normas, queremos dar información, queremos comunicar cosas, pero también queremos mantenerlo dentro de los márgenes de lo simple, ¿ya? Porque estamos empezando. Entonces nos vamos a quedar en esto, ¿ya? ¿Qué cosas aparecen? De todo lo que vimos antes. ¿Qué les llama la atención? Un dibujo de corte de la planta y de la... ¿Ya? No sé, un corte alto también, no sé. ¿Ya? En este caso son dos cortes y una planta, que es legítimo también.
porque era difícil de un recinto interior hacer dos elevaciones, ¿cierto? Pero lo que me refiero es que, por ejemplo, esta es una cocina, y estamos indicando, primero que nada, por dónde pasa el corte, ¿cierto? Este corte, por dónde pasa este corte, que es en una línea acá y mirando hacia allá. Estamos indicando con una línea azul segmentada el sentido de apertura de, por ejemplo, las puertas. Estamos poniendo cotas. Por cotas entendamos medidas, ¿cierto? Estamos poniendo rótulos, o sea, estamos nombrando las cosas. Estamos poniendo niveles de altura. Estamos indicando cómo se abren y cierran las cosas, ¿cierto? Y estamos además indicando que todos estos dibujos están correlacionados entre ellos, entonces se hace mucho más fácil la lectura, ¿cierto? A este estándar es el que necesitamos llegar en este curso. Ahora, solo para mencionarlo rápido, lo de las cotas, lo que vamos a hacer es que vamos a poner una, dos, se pueden poner varias, no les diría que pongan más de 3, líneas o ejes, ay, muy grueso, perdón, un segundito. Una línea, otra línea, las dos paralelas entre ellas, y lo que vamos a hacer es que la línea que está más afuera del dibujo, o sea, esta, va a ser una línea que va a describir las medidas generales, ¿ya? O sea, por ejemplo, el largo total. La otra va a ser una línea de cota que nos va a permitir describir información más específica. ¿Ya? Entonces, si vamos de nuevo, una línea, otra línea, me está quedando más o menos, entenderán que no es fácil dibujar acá, y a cada una de esas le van a poner su correspondiente número. Tanto, 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 tanto. Entonces, por ejemplo, esta de acá, que me quedó media chueca, sería como el ancho de la puerta. Esta de acá sería como el ancho de este mueble, ¿cierto? Quizás esta de acá me muestra referencia a algo que está pasando allá lejos, ¿cierto? Quizás acá había una ventana, entonces la tuve que marcar. Y ese va a ser el sentido de uso de las cotas que vamos a exigir en este curso. ¿Todo bien hasta ahí? A mí no me quedó muy claro cómo marcarlo de Una pregunta. dónde estoy cortando. Mira, no da lo mismo si tú pasas un corte por acá, por acá, por acá o por acá. ¿Ya? Si tú pasas un corte por cualquiera de esos, este dibujo va a cambiar. Entonces, cuando ustedes estén haciendo, por ejemplo, imagínense que ya hicieron esta planta, ¿ya? Y que tienen que hacer este corte ahora. Lo primero que tienen que hacer para hacer eso, y de forma mandatoria, es trazar una línea que diga, ¿sabes qué? Por ahí pasa mi corte. Esto es a nivel de construcción de dibujo. ¿Por qué? Porque desde aquí porque desde aquí van a proyectar. Se puede decir que desde el punto en que estoy mirando, ¿no? Desde la altura que estoy mirando. Ese sería el plano de corte, ¿ya? Ya. En el fondo, desde ahí va a proyectar la medida del mueble, ¿cierto? Que llega hasta acá y todo eso. Entonces, como trazaste una línea ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a trazar con azul segmentado una línea que indica que el plano de corte está pasando por ahí y que está mirando para allá. ¿Ya? Eso. ¿Alguien más? Había una pregunta yo- por ahí. Alguien quiso hacer una máquina de preguntas. Sí. como las proyecciones de las cotas, o sea, como lo que está indicando la cota, se hace como con
como con lápiz mina, o sea, por decirlo así, o Ah. con un lápiz como más delgado. Hay muchas maneras de hacerlo. Porque pero se tiene que indicar, No a eso me necesariamente. refiero. No, Ah, ya. no necesariamente. Juan, ¿podéis volver atrás? Claro, si entiendo bien, en el fondo tú te refieres a así que estas líneas que van entre la cota y lo que está indicando tienen que ser dibujadas. Sí, eso. Sí, eso no necesariamente. En este caso están respondiendo más o menos a las líneas de construcción de esa cota. Está indicando, claro, en estas etapas, a lo mejor sería bueno que las fueran, pero que las fueran indicando, pero si te das cuenta aquí, simplemente se hace una referencia. Aquí hay varias maneras de marcar las cotas, pero se agrupan de esta manera porque están normalmente cada una de estas líneas nominalmente determinadas para definir distintas cosas. Normalmente la línea más exterior es la línea con las medidas más generales, incluso puede ser una medida general que va de lado a lado del dibujo y que indica la dimensión total del recinto. Después se van disgregando en medidas más particulares. Normalmente, después de esta línea general, que sería la línea ya, la 1, digamos, en un proyecto de arquitectura más acabado, vendría una segunda línea en donde se marcan, por ejemplo, los ejes. Los ejes no hemos hablado de ellos, se los vamos a introducir más adelante, pero son medidas generales de la obra que también son súper importantes en términos constructivos y también para la estructuración general como de la distribución de los recintos que se están proyectando. Entonces, en una segunda línea irían indicados, por ejemplo, la distancia entre ejes. Incluso y finalmente puede aparecer una tercera o cuarta línea que se va acercando más hacia el dibujo y a medida que te vas acercando más hacia el dibujo se va poniendo más específica y en esta tercera línea que te dibujé acá abajo empiezan a aparecer ya medidas de puertas, de ventanas, de mobiliario incluso, distancias entre ciertos componentes del edificio, o sea, o del recinto, etcétera. Entonces, eso es la convención como, o la formalidad principal que va a determinar qué es lo que se está dibujando. Y también haciendo referencia a que, por ejemplo, en este set de líneas del lado de acá se indican más o menos las cosas que están como cercanas hacia ese lado dentro del recinto. En este set de medidas de este lado de acá se indican las cosas que están más o menos cercanas a este lado. Y así sucesivamente puede aparecer aquí otro set de líneas con cotas y se indican las medidas más cercanas a este lado. Esto te lo digo, o se los digo en verdad, porque más allá de que uno tenga que indicar qué es lo que está midiendo cada cota, existe una convención general en la que si uno busca las medidas del dibujo en algún lugar del plano, debiesen estar. Entonces uno las encuentra en base a esa lógica. Pero para esta etapa en que están ustedes, claro, pueden quedar como una línea en lápiz mina para que se puedan acordar qué es lo que acotaron y poder empezar a jerarquizar con esta lógica que les empecé a explicar ahora, yendo desde más afuera hacia adentro en cuanto al grado de detalle de lo que están explicando estas cotas. Sí, dos cosas a propósito. Está bien, pero estas líneas de todas formas sí tienen que quedar, ¿ya? ¿Cierto? Espero que haya quedado muy claro eso. Sí, estamos hablando solo de cotas ahora, Sí, de las pero, medidas exteriores. sí, lo sé, pero era para aclarar la duda. Y también, a propósito de lo de las cotas, sí es bueno que, o por ejemplo, no sé, pues tracen dos, cosa de que se aseguren de que las líneas calcen y que estas líneas, las líneas de las cotas, queden paralelas a esto. O sea, sería terrible que esas líneas de cota, por ejemplo, quedaran chuecas, ¿ya? Es como demasiado incorrecto que pase algo como eso. Entonces, la construcción de eso es válida y si aparece no hay ningún problema. A ver, hemos hablado hasta ahora de dibujo técnico. Todo esto es con reglas, muchas reglas. Escuadra, rigor, cierto orden, líneas rectas. Todo como si es que estuviera dibujando un robot. Hoy día además vamos a querer incluir otra variable que tiene que ver un poco más con la expresividad, ¿ya?
y entendiendo que el dibujo es técnico, que el dibujo es ortográfico, y que estamos intentando describir volúmenes, ¿cierto? Lo que estamos viendo en pantalla no es un dibujo ortográfico. Lo que sí vamos a querer hacer es complementar toda la información técnica con información que pueda tener un orden más expresivo. En este caso, los dibujos que estamos viendo sí son ortográficos, estas mismas vasijas, ¿cierto? Son volúmenes con formas curvas, ¿cierto? Entonces la luz reacciona de forma distinta según la ubicación del foco, ¿cierto? Y cómo le esté dando a ese volumen. Entonces, vamos a querer incluir quizás o sombras o texturas que describan material, ¿ya? Para eso hay distintas técnicas. Acá hay algunas de las técnicas que pueden usar, que pueden empezar a usar. Yo no les recomendaría, por ningún motivo, que si es que deciden hacer, no sé, punteado, empezar a mezclar punteado con rayado y cruzado, ¿ya? Puede funcionar, y exploren si quieren, ¿ya? Pero lo recomendable, perdonen, lo recomendable sería mantenerse en alguno de estos, ¿ya? Con distintas degradaciones de lo mismo. Algunos ejemplos de esos usos, ¿cierto? Estos dibujos ortográficos, estos son axonométricas, ¿cierto? Donde se muestra el uso de cada una de estas técnicas, pueden escoger la que ustedes quieran, y después vemos como los distintos niveles de expresividad que pueden empezar a agarrar, para mostrar distintas, ya sea texturas, como comento, o sombras. Estos son dibujos un poco más extremos en el sentido de que son dibujos que están hechos solamente de texturas, y estos son dibujos que empiezan a mezclar un poquito más distintos tipos de textura, para enfatizar luces, sombras, o darles tonos dramáticos, ¿cierto? Ya saben para dónde vamos con esto. Pregunta a propósito de las tramas y las texturas. Fue súper rápido, yo sé. Quiero que empecemos a dibujar, pero de cualquier forma no es mucho más que eso. Es algo que vamos a ir explorando a lo largo del semestre, pero que vamos a empezar a introducir hoy día. Yo tengo una pregunta, pero no es de esto de ahora, era de lo de antes, como de las ¿Ya? cotas y cosas. Que las líneas de las cotas, la que digamos que está más cerca del dibujo, siempre, por más de que estés midiendo como cosas separadas, tiene que ser continua. Se me cayó. Entiendo que la línea más afuera, como mide el todo, es continua, pero si es que yo estoy midiendo, qué sé yo, una cosa chica, igual tengo que hacer una línea enorme. Ah, buena pregunta, ya entendí. Un segundito para pillarlo. No hay reglas, ¿ya? Son convenciones. Si tú quisieras solamente, por ejemplo, poner una cota acá, es válido, ¿ya? Ya, Les entonces sí puede estar, recomendaría, como sí puede estar espaciada como... les recomendaría, por lo pronto, y para la claridad del dibujo, mantenerse en lo que les recomendamos, ¿cierto? De hacer una línea continua de cotas. Pero si es que, por ejemplo, aparece una que va separada y que es como anexa porque funciona solamente para algo y que no tiene sentido poner otra, yo lo que hago en general es que igual la completo, ¿ya? En mis dibujos, cuando yo dibujo, igual la completo hasta el fondo. Hay otras veces en que he hecho cosas como, por ejemplo, si es que tengo una cota que es la misma y se repite mucho, la pongo una vez y le pongo una flecha indicando que sigue hasta el fondo, ¿ya? Entonces, claro, de nuevo, es un lenguaje sin reglas claras, no existe la raya acá,
hay normas, pero en el fondo hay que transmitir una señal, ¿cierto? Ahora, si le pones solamente una cota, lo que sí te diría es que por lo menos tenga la misma distancia que tiene con respecto a las otras líneas, ¿cachai? Eso sí. Perfecto, muchas gracias. Nuestro curso no tiene bibliografía, pero les queremos recomendar 2 libros. Ah, no, antes de eso. Voy a volver a insistir en esto, ¿ya? Vimos errores, lo vamos a seguir viendo. ¿Qué tipo de dibujo hacemos nosotros? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Derecha. Ya. Derecho. ¿Estamos todos claros con eso? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Nivel de detalle. Creo que como que No el de la derecha es como necesariamente. de perfil y el de la izquierda habla como de las cosas que están como adentro, no sé, como de que está hecha la pared o el suelo. Ya. El de Voy a perfil es una volver. línea continua. Ok, la Florencia la mencionó harto y creo que se va a insistir porque van a seguir apareciendo cosas así. Pero sí, eso no. Les decía que no tenemos bibliografía, pero les queríamos recomendar un libro, 2 libros en realidad. Este es una especie de Biblia para este curso, es un manual de dibujo arquitectónico. Es hecho por Francis Ching. Lo pillan por ahí en internet. Lo revisan. Muchos de los dibujos del contenido que estamos mostrando acá viene de este libro. Entonces, si le quieren echar mano a esto, se los recomendaría mucho. Y este, Diego, Sí, esto es para que los que le quieran dar como una vuelta como más relajada, como más amplia respecto al dibujo, si quieren ver temas de composición, de línea, de intensidad. También hay una parte de perspectiva que estuvimos viendo algunos de los esquemas la vez pasada. Este era uno de los libros que se usaba en la Bauhaus, en una escuela de diseño y de arquitectura alemana del periodo de las vanguardias, de las que le van a hablar mucho y lo van a escuchar durante toda la carrera. Este era uno de sus profesores que enseñaba dibujo y, bueno, fotografía también, era fotógrafo, que se llama Paul Klee. Y bueno, es una mirada interesante, un poco más abierta, un poco más blanda respecto del dibujo. Recuerden que es dibujo técnico, pero sí hay temas de composición, de intensidad y sobre todo de eso, de cómo otorgar la intencionalidad a los dibujos a través de la composición y del uso de la línea, que pueden ser como bien interesantes como complemento. Así que yo lo encontré por ahí escaneado, libre, y lo descargué y se lo voy a dejar subido al Padlet. Y eso. lo último, antes de pasar al ejercicio, es, quizá algunos ya se dieron cuenta, pero nosotros manejamos una cuenta de Instagram donde vamos subiendo trabajos destacados y trabajos no tan destacados también, que nos llamen la atención. Y es alguna forma de ir haciendo, es otra forma de ir haciendo un feedback positivo a propósito del trabajo que hacemos y también de ir dejando un registro de lo que va pasando semana a semana. Así que muy bienvenidos y bienvenidas a seguirnos y participar de esto en las redes. Diego, dale.